Hola, youtubers. Hoy voy a hablaros del libro que más me ha gustado de entre todos los que he leído este verano. Se titula Utopia Avenue y lo ha escrito David Mitchell. Quizá a mí me ha gustado por las especiales circunstancias de las que hablaremos a continuación, pero antes permitidme que os presente a David Mitchell, que es un autor que a mí particularmente me gusta mucho, por lo menos en lo que he leído de su producción, que no es todo, y bien que lo lamento. Bueno, estas cosas que le pasan a uno, que de vez en cuando va perdiendo algunos títulos de sus autores favoritos. No sé si es uno de mis autores favoritos, pero la verdad es que aprecio bastante a David Mitchell. Es un autor británico, nacido en el año 69, que empezó a publicar en el 99, publicó una novela titulada Escritos Fantasmas, donde ya mostraba su afición a mezclar personajes y a mezclar historias, porque aquí aparecen una serie de personajes que van cambiando a lo largo de la historia, toman diferentes personalidades. Es una novela muy coral, creo que nunca mejor que en esta novela se puede aplicar el término de coral, porque los personajes tienen todos la misma importancia y la verdad es que es una auténtica maravilla. Yo quedé fascinado después de leer este libro, aunque debo reconocer que antes de este libro había leído El Atlas de las Nubes, que yo creo que por el momento es su novela más famosa y donde insiste justamente en esa característica, en mezclar personajes y a veces, como ocurría en la película que hicieron los Wachowski, las hermanas Wachowski de este libro, son interpretados por los mismos personajes en diferentes momentos de la historia. Es una historia que puede parecer confusa en principio por esa mezcla de personajes, de situaciones y de épocas, pero lo cierto es que Mitchell se las arregla para que todo vaya fantásticamente, cosa que no hicieron en la película, que a veces resultaba algo confusa. En cualquier caso, es un libro también muy estimulante. Entre estos dos libros publicó uno que no conozco en absoluto, que creo que no tiene edición en castellano, y que se titula Number 9 Dream, y que no sé de qué va, sinceramente. Bastante tengo con los que se han publicado en castellano. Después de eso llega El Bosque del Cisne Negro, que es otra de esas novelas mundiales, con un personaje, en esta ocasión ya centrado en un personaje, en un adolescente que está descubriendo la vida y que va conociendo a diferentes personajes reales y que va descubriendo cómo es la existencia de los seres humanos, en otro repaso general a la historia y al mundo, porque ocurre en multitud de ocasiones. Bueno, este hombre estuvo durante algún tiempo viviendo en Japón, dando clases de inglés, y esa experiencia le sirvió para escribir otro libro titulado Mil Otoños, que transcurre en Japón, pero no en el Japón del siglo XXI ni del XX, sino en el siglo XVIII, cuando los primeros occidentales llegaron a Japón y allí se encontraron con conflictos, los conflictos derivados de dos civilizaciones tan diferentes como la japonesa y la occidental, o la europea de la época, a través de un personaje holandés que allí conoce el mundo japonés. Él tiene una novia, pero se enamora de una mujer que desaparece y a partir de ahí él tiene que encontrar un manuscrito que le dará las claves de dónde está su adorada desaparecida. En fin, una novela que mezcla el melodrama, la historia, un chorro de circunstancias y aventuras de lo más asombroso. Y tengo que decir que a partir de ahí pierdo la pista de nuestro escritor, David Mitchell, porque sus dos siguientes novelas, que se titulan Relojes de Hueso y La Casa del Callejón, no las he leído. Sé que pertenecen al género fantástico, más o menos. Relojes de Hueso sería la irrupción de lo fantástico en lo cotidiano, por lo que he leído, ya digo que no lo he leído y tampoco sé qué características, me imagino que son buenas novelas porque el autor lo es. La irrupción de lo fantástico en lo cotidiano y cómo se subvierte justamente el orden de lo que creemos la realidad. Y en el caso de La Casa del Callejón ya es una novela directamente de terror, porque el protagonista descubre un callejón donde al fondo hay una casa. Una vez cruzado el umbral descubre que esa casa es tremendamente grande y que no corresponde a las características del lugar donde lo ha encontrado, vamos, como los Mini, que por fuera parecen pequeños y por dentro son más grandes. Bueno, pues prácticamente lo mismo. Pero ya digo que no puedo hablar de esos libros porque no los he leído. Pero los recuperaré, seguro, seguro, porque ya me ha entrado el gusanillo. Y vamos ahora con este Utopia Avenue, que está ambientada en los años 1967 y 1968.
Esta es una novela sobre la gran revolución del rock de los años 60 y se cuenta a través de un grupo que en Inglaterra se forma de manera casi accidental y por el influjo de un tipo que ejerce de manager. Aquí podíamos pensar en los Beatles, por ejemplo, pero bueno, esta gente la componen los siguientes miembros. Por un lado está el bajo, que es un poco el motor de todo ello, que aparece como el principal personaje, aunque luego se reparte la responsabilidad entre todos los miembros del grupo. El bajo, que es un tipo que compone canciones, que está en la ruina, está desesperado, pero que, bueno, pues conoce al manager, las cosas funcionan. Por otro lado, está la cantante y también compositora, que vendría a ser una cosa así como Sandy Denny. Los aficionados a la música la recordarán como miembro de Fairport Convention y una voz verdaderamente deliciosa. Cantaba con Robert Plant una de las canciones del legendario Led Zeppelin 4, por poner un ejemplo. Y lo cierto es que Sandy Denny aparece con frecuencia en el libro, pero nuestra protagonista pues tiene otras características, tiene una relación tóxica con un tipo que le engaña y que, bueno, no hablaré más. Por otra parte está un guitarrista enloquecido y febril que adora y sigue a Jimi Hendrix y de alguna manera Eric Clapton. Ya me diréis cómo se puede seguir a los dos tan diferentes como son, pero bueno, este hombre adora a los dos guitarristas y los dos revolucionarios en su particular manera y trata de parecer, pero al mismo tiempo tiene una historia que lo relaciona también con una trama fantástica. Y es que Mitchell no puede renunciar a esto. Curiosamente, en una novela tan rabiosamente realista como es esta, esa trama parece que estorba un poquito. Te saca algo de la historia general porque entiendes que el tono es diferente. Bueno, al margen de eso, tenemos también a un batería que sería el equivalente a Ringo, o sea, el tipo que hace menos que el resto de sus compañeros, que está ahí un poco como apartado, pero que en definitiva al final demuestra su importancia y su valor. Y aquí tenemos la historia más dramática de todas las cuatro que se cuentan, de los cuatro protagonistas de la novela. Bueno, al margen de eso, en el año 67, en el año 68 pasaron muchas cosas. Ahí estaban los Stones, los Beatles, por supuesto, estaban los Kings, estaban los Who, se habla mucho de Eric Burdon and the Animals, aparece un David Bowie que todavía no es famoso y que poco a poco va ascendiendo. Se habla de fantásticas fiestas donde se reúne la crème de la gente que más tarde va a ser famosa y otros que no lo van a ser tanto. Parece que este hombre tiene un conocimiento personal de esta época, pero no puede ser porque él nació en el 69. O sea que nació cuando la acción de esta novela ya ha terminado. Se van a Estados Unidos, allí conocen a Leonard Cohen, en el Chelsea Hotel, por supuesto, y todas sus circunstancias de la época, incluso la personalidad de la dama oculta bajo esa canción del propio Leonard Cohen que hablaba de Chelsea Hotel. Y bueno, además de todo esto, pues la gran movida de esos años en Estados Unidos, la batalla de los ingleses contra los estadounidenses, los programas televisivos, los periodistas algo idiotas a los que se pone en ridículo por su desconocimiento del tema, y la verdad es que la novela es una auténtica gozada para cualquier persona que conozca esta época, que ame esta época, que le interese la música que se hacía en esta época, que está toda ella representada en este libro. Además está contado fantásticamente, con una fluidez maravillosa que te lleva de página en página, y las 600 y pico páginas que tiene se te van en un suspiro. También entiendo que si no te gusta esta música, si no conoces la época, te va a resultar un poco espesa, porque esos cameos continuos de la gente del momento pues pueden dificultarte la lectura. Pero a nada de interés que sientas por el rock, yo creo que este va a ser el libro del año. Bueno, igual exagero un poco, pero para mí ha sido desde luego el libro del verano y me ha obligado a pensar otra vez en David Mitchell y en recuperar los libros suyos que no he leído. Aquí está, Utopía Avenue, David Mitchell. Disfrutadlo.